Bueno, hoy quisiera tocar simultáneamente dos de las conferencias de David du Plessis. Una que ofreció en el seminario Princeton, abierta obviamente a todos los que así interesaban, y otra que ofreció a un grupo más pequeño de estudiantes del seminario. Y desde luego lo que plantea está sujeta en términos del tema del Espíritu Santo y en la vida del hombre y la mujer que no conoce a Dios, y cómo opera en la vida del individuo y el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Obviamente estas conferencias tienen su poco de años, fueron en el 1959, y una de las cosas que uno observa cuando uno va leyendo estas conferencias de David du Plessis es que, contrario a las acusaciones que se le hizo, pues obviamente el movimiento pentecostal había sido despreciado por las iglesias históricas, y no solamente había sido despreciado, sino que constantemente era atacado por las iglesias históricas. Y desde luego, pues el ser humano siempre va a defender aquello por lo cual se le ataca. Es un proceso muy natural, y en ese sentido, pues a los pentecostales se les atacaba en términos de su experiencia de los carismas, y ellos entonces lo que hacían era que lo afirmaban más, y en la medida en que más lo afirmaban, entonces también ellos contraatacaban de alguna manera, por decirlo así, la forma y manera como pensaban las iglesias históricas en aquel momento. David du Plessis vino a ser precisamente ese puente de entendimiento y de reconciliación. Y mucha de la gente que le juzgó no tuvo la oportunidad de ver el resultado, pero hoy uno ve el resultado, uno lo ve. Cómo la experiencia de los carismas trascendió. Yo puedo ver ese resultado. Yo estoy seguro que algunos de ustedes lo pueden ver, porque yo viví la experiencia del pentecostalismo en Puerto Rico cuando era burlado, cuando la gente se mofaba de la experiencia pentecostal, cuando decir aleluya estribaba una serie de epítetos, ¿no? y de burla, agarra a la perra por la cabulla, sí, todo eso, o cafepulla, etcétera, etcétera. Eso yo lo pude ver, y desde luego pues podía ver también la forma y manera como el pentecostalismo se defendía de esas personas que se burlaban y que atacaban la experiencia pentecostal. Sin embargo, cuando el fenómeno pentecostal empezó a impactar la vida de estas denominaciones, pues fue algo que prácticamente incontrolable. No hubo manera de que se pudiera detener, no hubo manera de poderlo impedir. La experiencia pentecostal empezó a introducirse en la vida de iglesias históricas, y lo extraordinario de ello es que las iglesias históricas que abrazaban la experiencia pentecostal eran las que crecían, y eran las que se desarrollaban, y eran las iglesias que obviamente desarrollaban ministerios y proyectos extraordinarios.
Entonces, otros que trataban de alguna manera de no darle el espacio, cuando veían el desarrollo y el crecimiento, pues entonces decían, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a abrir las puertas nosotros también, y vivían la misma experiencia. Y como dijimos en semanas anteriores, obviamente la experiencia del avivamiento donde surge inicialmente es en las iglesias históricas, porque no existía un movimiento pentecostal como tal. En el siglo XIX no existía un movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal nace dentro de las iglesias históricas. Es entre bautistas, es entre metodistas, es entre presbiterianos que nace el movimiento pentecostal. El asunto es que obviamente ellos, cuando ven el movimiento, no saber manejarlo, no saber dirigirlo, el temor a los excesos, el temor a los desatinos, los llevó entonces a cerrar puertas y a aislarse y a empujar a los de la experiencia carismática hacia afuera. Y estos no tuvieron otra alternativa que entonces empezar a desarrollar movimientos eclesiásticos. En su inicio ese no era el propósito. En su inicio el propósito del avivamiento era que cada denominación participara y practicara el avivamiento denominacionalmente, pero fueron expulsados. Y entonces, claro, cuando un metodista es expulsado de la iglesia metodista y un presbiteriano es expulsado de la iglesia presbiteriana y un bautista es expulsado, pues entonces, óyeme, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues tenemos que juntarnos y crear algún movimiento eclesiástico, porque lo requerían. Y de hecho, cuando usted escucha hoy el nombre Asambleas de Dios, pues Asambleas de Dios no era en sus inicios una denominación. Asambleas de Dios era en su inicio simplemente eso, una asamblea donde la gente era convocada a una experiencia carismática, dentro del contexto de una experiencia carismática. Pero como el movimiento seguía creciendo y seguía saliéndose, o sea, porque esto no fue un asunto, imagínense que en 50 años ya existían 10 millones de pentecostales. O sea, esto no es algo que se podía controlar. Entonces hubo la necesidad, precisamente para evitar los excesos. Entonces eran los pentecostales que decían, no, para evitar los excesos necesitamos organizarnos. Claro, pero a la hora de pensar en organización, ¿en qué pensaba uno que había sido toda una vida metodista? ¿En qué pensaba uno que había sido toda una vida presbiteriano? ¿Y en qué pensaba uno que había sido toda una vida bautista? Pues si vamos a hacer una organización tenemos que hacerla de acuerdo a la forma y manera como mi sistema de gobierno es entendido, eclesialmente hablando. Entonces empezaron a surgir una serie de movimientos pentecostales cuya doctrina y sistema de gobierno no era el mismo. Como por ejemplo, las Asambleas de Dios desarrollaron un ministerio denominacional tipo congregacional. ¿Por qué? Porque obviamente los líderes mayores provenían entonces de movimientos que eran congregacionales. Pero hubo otros movimientos pentecostales que establecieron sistemas de gobierno jerárquicos. Y hubo otros que combinaron tanto el sistema de gobierno jerárquico y congregacional y crearon otro tipo de gobierno. Lo mismo sucedía desde el punto de vista de los que son calvinistas y de los que son arminianos. Pues hubo gente que dijo, nuestro sistema de gobierno, nuestra doctrina, pues es esta es nuestra fuente doctrinal. Pero no se negaban a la experiencia pentecostal, sino más bien seguían siendo movimientos pentecostales. Ahora, la Iglesia Católica, por su parte, vivió una experiencia difícil. Y es que en la década del 60, los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia Católica
pues llana y sencillamente crecieron tanto en el estudio de la palabra y en el conocimiento de las escrituras, que llegó un momento en que cuando la iglesia les requería, pues, lo que es básicamente medular, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que es la inclinación a María, los rezos a María, pues estos católicos empezaron así: no, con María nada, no. Y desde luego la iglesia católica no pudo manejar a estos católicos tampoco, y no los pudo manejar porque la iglesia católica dijo: no, ustedes tienen que rezar a María, y ustedes tienen que hacer el rosario. Yo no vamos a hacer el rosario. Y ya no, sencillamente esto provocó que en gran parte de los pueblos latinoamericanos y aún europeos hubiera movimientos, iglesias católicas, donde los miembros, y muchas veces sus miembros y el cura, salían de la iglesia católica y formaban lo que se llamaba el movimiento carismático. ¿Ves? Y así fue que se forma el movimiento carismático. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo más de 80 iglesias que sufrieron segregaciones de católicos, en algunas ocasiones de católicos y sus sacerdotes. Claro, los sacerdotes los pudieron manejar mejor, porque el sacerdote, como hace un voto de obediencia, pues ya necesariamente con agarrarlo y decirle: no te apures que te vamos a mandar para España, te vamos a mandar para Centroamérica o Sudamérica, pues con eso se resolvía. Pero entonces, dentro de esos movimientos, laicos se levantaron como pastores y fueron excelentes pastores. De hecho, en el área norte había un movimiento dentro de la iglesia católica carismática, por ejemplo, en el área noroeste, Lares, Moca, San Sebastián, ahí, mire, donde estos laicos empezaron a capacitarse para convertirse en defensores de las doctrinas fundamentales de la fe. Y era interesante, estos laicos se iban casa por casa a visitar a los testigos de Jehová, a visitar a los mitas, a visitar a los mormones, a visitar a todas estas doctrinas que obviamente están consideradas como pseudo-cristianas, a visitarlos y a confrontarlos doctrinalmente. Y se convirtieron en especialistas de la escritura. De hecho, yo hablaba hace un tiempo atrás con un sacerdote y me decía: Moisés, cuando yo me inicié dentro del movimiento carismático, chico, yo perdí algo hoy que yo tenía en aquel tiempo, y era la capacidad de memorizar cientos de textos bíblicos. Yo perdí eso. Me compartía, eso yo lo perdí, ya yo no lo puedo hacer, pero yo era parte del grupo que se preparó para visitar a los testigos de Jehová, y nosotros íbamos inclusive y les pedíamos a ellos que nos recibieran en los salones del reino, porque teníamos tal certeza de que lo que habíamos estudiado de las escrituras podía rebatir firmemente lo que ellos planteaban y postulaban dentro del marco de su fe. O sea, eso se dio dentro del movimiento católico carismático. Claro, en la década del 80, la experiencia carismática no desaparece de la iglesia católica, ni desaparece tampoco el movimiento de las iglesias históricas. Lo único es que en la década del 80, entonces, las iglesias históricas y católicas le dan paso al movimiento carismático, pero ahora, en lugar de decirle al católico, no queremos la experiencia de los carismas, lo que decían era que llamaban a los católicos y decían: mira, le vamos a dar espacio para los carismas, pero el espacio para los carismas es posterior a la misa. Es posterior a la misa. Entonces, desde luego,
El carismático, hasta el día de hoy, tiene que ir primero a la misa, tiene que confesar, tiene que comulgar, y después de la experiencia tradicional, entonces se reúnen en algún salón, en algún lugar, y tienen su experiencia de tipo carismático. Y desde luego, esto precisamente es para no expulsarlos, para no presionarlos dentro de la iglesia, para que se vayan con otras denominaciones. Y eso mismo también hicieron las iglesias históricas. Dijeron, aquí no vamos a votar a más nadie, aquí lo que vamos a hacer es a incluirlos. Entonces, desde luego, hoy en día usted observa, por ejemplo, el modelo nuestro, que es Puerto Rico, usted observa en Puerto Rico iglesias históricas, que yo, pues, en deferencia a ellas, pues no voy a mencionar ninguna, pero denominaciones históricas donde hay iglesias dentro de esas denominaciones que son más pentecostales que los pentecostales. Y son más carismáticos. Yo he estado en alguna de esas iglesias y digo, pero qué cosa interesante. Esta gente es de esta denominación y esta gente es más pentecostal que los pentecostales. Y uno dice, qué fenómeno más interesante. Pero no abandonan su denominación. Se quedan dentro de su denominación. Participan dentro de su denominación. Y siguen afirmando la experiencia de los dones y de los carismas. ¿A qué conclusión uno puede llegar? Que la experiencia del avivamiento del siglo XIX no ha desaparecido. Que la experiencia del avivamiento del siglo XIX sigue, está perenne, está permanente. Y que llana y sencillamente es una experiencia que, si bien es cierto, en algún momento dado de la historia de la iglesia desapareció. Pero no desapareció porque el Espíritu quiso desaparecerla. Desapareció porque la iglesia no quiso seguirla cultivando. Y hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día la iglesia sigue cultivando la experiencia de los dones carismáticos dentro de ella. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto espacio queremos darle al Espíritu Santo, a los dones y a los carismas para que operen en la vida de la iglesia? ¿Verdad? Pues yo creo que eso es precisamente lo que en este momento debe estar sobre la mesa de los creyentes. Por ejemplo, yo en Venezuela he visitado una iglesia en bastantes ocasiones donde ellos celebran el día de Pentecostés. Y esa sola iglesia logra reunir 60, 70 mil, 80 mil personas en un estadio para esa celebración. Sin embargo, ellos viven la experiencia pentecostal, pero no se denominan pentecostales. No se denominan pentecostales, pero son amantes de la experiencia y son participantes de la experiencia. Y tan amantes de la experiencia son que todos los años, ellos tienen un comité permanente para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y como les dije, a veces reúnen hasta 70 y 80 mil personas para esa celebración. Y de hecho el presupuesto que ellos invierten para esa celebración es el presupuesto más grande en todo el año de todas las demás actividades. Y ellos no son una iglesia pentecostal, pero sí, ellos afirman ser una iglesia de experiencia de Pentecostés. ¿Por qué? Porque obviamente llegó un momento en que la experiencia se convirtió en una denominación. Y yo creo que este fue precisamente el bottom line de David du Plessis. Decir, y pagó por eso, decir que Pentecostés no es una experiencia denominacional, sino que Pentecostés es una experiencia para todo cristiano y para toda cristiana. Y que Pentecostés está dispuesto a operar en la vida de todo hombre y de toda mujer que confiese a Jesucristo como Señor
y Salvador. Y desde luego, pues esto tenía un precio para Duplessis. Primero, el que se estuviera entremezclando con la Iglesia, con el Consejo Mundial de Iglesia, en un momento donde estaba la Guerra Fría y estaba todo aquel problema serio contra el socialismo y el comunismo. Y desde luego el Consejo Mundial de Iglesia tenía muchas denominaciones de ese otro lado del mundo, y entonces se miraba con mucha preocupación. Y por el otro lado, obviamente, el que David Duplessis estaba diciendo que la experiencia del Espíritu Santo era para todos, para todos. No había una sola persona bajo la sombrilla del cristianismo que no tuviera la oportunidad de tener una experiencia de intimidad con el Espíritu Santo. Así que en esta conferencia de 1959, David Duplessis hace una defensa de la experiencia pentecostal en el seminario de Princeton frente a un grupo de líderes del Consejo Mundial de Iglesia, y les dice: mira, ustedes no tienen ningún problema en afirmar que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y le pregunta a ellos: ¿verdad que no hay ningún problema? Dice: ahora, pero sí han tenido problemas en aceptar que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es también el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea, David Duplessis nunca dejó de afirmar su experiencia pentecostal. Ahora, fíjese que dentro del contexto de aquel tiempo, él dice: el mundo puede estar interesado en las masas, pero el cristianismo está interesado en el individuo. Y para esto, no sé si me pueden ayudar allá en la pantalla, para esto David Duplessis cita dos pasajes bíblicos en esta conferencia: Hechos capítulo 10, versos 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35 nos dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Es decir, la tesis de David Duplessis es que el trabajo del Espíritu Santo es con el individuo. Es con el individuo. Por lo tanto, la experiencia del Espíritu Santo no puede ser denominacional, porque es una experiencia para todos cuanto el Señor llamara. A esto él cita también Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Donde dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Y a qué conclusión llega él en esta conferencia que él ofrece? Él dice que esto es precisamente lo que los pentecostales predican: que el Espíritu Santo es una experiencia individual, que no es una experiencia colectiva, que puede darse entre todos, pero el Espíritu Santo no va a esperar por todos para que todos se pongan de común, de acuerdo, para él interactuar, sino que el individuo que desee tener una experiencia con el Espíritu Santo puede tenerla en el momento en que empiece a intimar con Dios. Y desde luego, él plantea dentro de esta conferencia
Y dice, por 50 años, no olviden que esto es en el 59, y él está, y obviamente estamos más o menos a 50 años de la experiencia pentecostal, del avivamiento pentecostal, y él dice, por 50 años esto es lo que hemos estado predicando. Y el fruto de esa predicación se traduce en que actualmente, 50 años después, tenemos más de 10 millones de pentecostales en el mundo. Ahora él dice, cuando la Escritura plantea, pondré mi espíritu en ustedes, creemos que hace referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, el pentecostalismo no entra en el marco de un discurso teológico. El pentecostalismo se sostiene en el marco de una experiencia con el Espíritu. Y eso él lo va a desarrollar y lo va a ir planteando poco a poco. ¿Cómo es que interactúa el Espíritu Santo? Porque la tesis de Duplessis es que, mira, el Espíritu Santo es el que trabaja en la vida de la iglesia. Y no solamente trabaja en la vida de la iglesia, trabaja en la vida del individuo. El Espíritu Santo empieza a trabajar con el individuo antes que el individuo conozca a Jesús. Antes. Como por ejemplo, él plantea, dice, el Espíritu Santo es el que convence de justicia y el que convence de pecado. ¿Quién es el que hace que un pecador venga a la iglesia, escuche un culto y al final diga, quiero dar mi corazón a Jesús? Pues dice, esa es la tarea del Espíritu Santo. El gran llamado que hace Duplessis precisamente a los movimientos evangélicos es decirle, no perdamos de perspectiva ignorando la operación del Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, porque a fin de cuentas esta es la era del Espíritu Santo y será la era del Espíritu Santo hasta el día que Jesucristo vuelva por segunda vez. En tanto y en cuanto no acontezca el advenimiento de Cristo, quien dirigirá los destinos de la vida de la iglesia sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo convence al ser humano de pecado. Y cuando el pecador confiesa a Jesús mediante la confesión, el Espíritu Santo le limpia de pecado. Y una vez le limpia de pecado, entra en él. Y desde luego, David Duplessis no le tiembla el pulso. No olvidemos que estamos frente a un apologeta del pentecostalismo. Y él no le tiembla el pulso para decir, y una vez el Espíritu Santo entra en él, le hace hablar en otras lenguas. Es el Espíritu Santo el que trae al pecador al conocimiento, y es el Espíritu Santo el que le da la capacitación y los dones para permanecer dentro de la experiencia de la fe. Mire, y esto a mí me trae a la memoria, obviamente estamos por internet y yo me voy a reservar datos de identificación de personas, pero voy a contar la historia lo más fidedigna que la conozco. Yo conocí a una pareja que por muchos años vivieron en concubinato. Él tenía a su esposa, pero iba a casa de su esposa a chequear a sus niños y eso era todo. De ahí salía y se iba con su pareja. Con esa pareja en concubinato había tenido una hija. Esta persona era conductor de taxi. Un día salió a trabajar y allí en Santurce había una iglesia pentecostal. Él se detiene en el taxi a mirar el culto. Al ratito sintió curiosidad y entró al culto. Cuando entra al culto, lo invitan
a confesar a Jesús como su Salvador, y él pasa al frente y se convierte. Y justo en el momento en que están orando por él, empezó a hablar en lengua. Sale de ahí, se monta en el taxi y va donde la persona con la que él convivía. Y le dice a la persona: mira, yo le acabo de dar mi corazón a Jesucristo. Yo no puedo seguir viviendo contigo. Yo tengo que regresarme a mi hogar. Y tengo que regresarme a mi familia. Yo voy a ser responsable con lo que tengo que ser responsable. Pero yo me regreso. Ella le prepara una maleta. Y mientras está preparando la maleta, le dice a él: tú vas a salir de aquí, pero tú no vas a salir de esta casa hasta que tú no ores por mí. Y lo que tú recibiste, yo también lo recibí. Y él, como un día de convertido, oró por ella, y ella recibió también el don de lenguas. Ahora, esto yo no lo leí en un paquín, yo no lo leí, esto yo lo vi en mi niñez. Cómo estas dos familias se sentaban en una mesa a comer, a glorificar al Señor, a cantar himnos, a hablar de la Escritura. Las dos familias. Si conocieras el don de Dios y quién te pide, ¿verdad? Se sentaban a hablar de las cosas espirituales, felices de la vida, sin ningún resentimiento, sin ningún dolor, sin ningún coraje, sin ninguna frustración. Y eso yo lo viví, yo lo vi. O sea, lo que plantea David du Plessis dentro de esta conferencia, óigame, es una experiencia que los pentecostales pueden sentarse aquí y podemos pasar años escuchando testimonios consistentemente de obra del Espíritu Santo en la vida de los individuos y en la vida de la iglesia. Ahora, mira lo que plantea David du Plessis. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y lo primero que provoca en nosotros es que nos sintamos pecador. El Espíritu Santo provoca pureza, provoca honradez, provoca amor. Y él dice que una vez una persona le preguntó: ¿por qué usted enfatiza tanto en el hablar en lengua? Y él le respondió: porque usted se opone a ello. Siempre alguien defenderá aquello por lo cual es atacado. Claro, David du Plessis no era un pentecostal típico, en el sentido de que era un pentecostal de una apertura que ningún pentecostal de aquel momento la tenía, bajo ninguna circunstancia. Pero no negaba la experiencia vivida, ni tampoco la negociaba. Cuando uno lee sus conferencias, uno dice: Dios mío, pero este hombre se atrevía a teólogos, a cardenales, a obispos, plantearle la verdad de su experiencia de fe carismática con sencillez. Pero en lugar de recibir un rechazo, lo que hacía era que le abrían cada vez más las puertas. Y cada vez, o sea, ¿usted sabe lo que es que en la década del 60 Juan 23 diga: queremos que vengas a Vaticano, yo voy a reunir a todos los cardenales, a los arzobispos, y yo quiero que tú le hables de esto? No negociaba su experiencia con nada ni con nadie. De hecho, él decía: yo no estimulo a nadie a buscar una experiencia en lenguas. Lo que yo lo invito es a buscar el bautismo con el Espíritu Santo, que es la verdadera señal
de Pentecostés es afirmar la verdadera señal de Pentecostés, según Duplessis, es afirmar que somos poseídos total y absolutamente por el Espíritu Santo. Dice, yo no ando diciéndole a la gente que hable lenguas. Lo que yo ando diciéndole a la gente, que le permita al Espíritu Santo que lo llene a capacidad. De hecho, él usaba a veces unos ejemplos bien simplistas. Dice, un hombre va a comprar unos zapatos y nunca menciona la lengua del zapato, porque él sabe que la lengua del zapato va en el zapato. Entonces él decía, señores, yo no le ando diciendo a nadie que lo más importante es el hablar en lengua. Yo le ando diciendo a la gente que lo más importante es el lleno del Espíritu Santo, porque a fin de cuentas, si eres lleno del Espíritu Santo, hay posibilidad enorme de hablar en lengua. Ahora, fíjese hasta dónde el ala más conservadora del catolicismo explica esto. El ala más conservadora del catolicismo no niega la experiencia del don de lenguas. El área más conservadora del catolicismo lo que dice es que esta fue una experiencia que advino a la vida de algunos privilegiados, que por razones de su misticismo, que por razones de su vida piadosa, que por razones de su vida de búsqueda con el Espíritu Santo, vivieron la experiencia del don. Eso es lo que plantea al día de hoy el ala más conservadora de la Iglesia Católica. Pero note bien que lo que están planteando no niega la existencia de ¿qué? Del don, no niega la existencia de el hablar en lengua. Lo único que ellos dicen es que eso fue una experiencia que se dio en un momento dado. ¿Que es rebatible el planteamiento? Sí. Es rebatible en toda su dimensión por una sencilla razón. Porque la operación del Espíritu Santo en el primer siglo sigue siendo la misma en el siglo XXI. Sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que capacita, es el mismo Espíritu Santo el que dirige. De hecho, en una ocasión nosotros tuvimos la oportunidad aquí de invitar a un sacerdote católico para conversar con él, y él abierta y públicamente dijo, cuando alguien me dice a mí que los místicos desaparecieron, yo tengo que decirle que no es cierto, porque cuando yo voy a reuniones de pentecostales, allí yo veo todavía a los místicos del siglo I, de los primeros siglos de la iglesia. ¿Y qué planteaba con esto? Oye, es imposible pensar que el Espíritu Santo trabajó de una forma en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, y después cambió de parecer y empezó a cambiar de otra. Cuando la Biblia no puede contradecir la función y la tarea del Espíritu Santo, porque la tarea del Espíritu Santo fue asignada y fue designada desde el principio, ¿para qué? Para la edificación de los creyentes. Entonces, ese planteamiento, obviamente, que es interesante porque dentro del ala más conservadora de la Iglesia Católica, eso ni se quiere tocar, ni se quiere discutir. Y la razón, yo deduzco que la razón es que es muy frágil el argumento de defensa. Y tan frágil es que obviamente, aun cuando hay un ala bien conservador y bien tradicional dentro de la Iglesia Católica, mantienen el movimiento carismático. De hecho, recientemente el Papa acaba de decir que una de las cosas que deben hacer los dirigentes de la Iglesia es orar con mayor espontaneidad. ¿Lo leyeron ustedes? Miren, en lugar de coger el rosario o el libro devocional, vamos a orar con más espontaneidad. ¿Y qué quería decir el Papa cuando dice vamos a orar con más espontaneidad? Deja a un lado el rosario y ora conforme a como sientes que dentro de tu corazón. ¿Y quién puede producir
¿quién puede producir en la vida del individuo una plática con Dios? Que sea una plática coherente, que sea una plática que esté dentro del propósito de la voluntad divina, si no es que el Espíritu Santo. En esa conferencia alguien le plantea a Duplessis: ¿no son consideradas las lenguas como el último de todos los dones? Y él responde y le dice: claro que sí. Por eso digo que todos debemos comenzar con ella primero, porque si es lo más elemental, pues en lugar de ir a lo más alto primero, dice, empecemos con lo más. O sea, las respuestas de él eran respuestas simples, respuestas sencillas, pero eran respuestas que creaban convicción, creaba una convicción profunda. Decía, sí, es cierto, el hablar en lengua es el don más sencillo, pero ¿no le parece a usted que debemos empezar por lo más sencillo? Después siga creciendo, pero empiece por lo más sencillo. Él dice, creo en las lenguas, pero afirmo que ser lleno del Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo es ser testigo del Evangelio de Jesucristo. Y él plantea y dice, y este es el secreto de los pentecostales, que son testigos de que Cristo salva, de que Cristo sana, que Cristo bautiza en Espíritu Santo y que vuelve por segunda vez. Dice, en eso es que se sostiene la fe pentecostal, en un mensaje simple, en un mensaje sencillo, pero los desafía a ellos. Dice, pero miren cómo está creciendo el movimiento pentecostal. Dice, las iglesias pentecostales no se desarrollan solo porque hablan en lenguas. Las iglesias pentecostales se desarrollan porque hablan de Jesucristo. Porque yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos corregir dentro de la experiencia carismática es que hay gente que se puede pasar todo el día hablando en lengua, pero no le hablan de Cristo a nadie. Y hay gente que probablemente nada más que hablan en lengua cuando están dentro de una experiencia de reunión, pero después termina la experiencia de la reunión, son seres humanos comunes y corrientes como todos los demás en el mundo. Y no hay cambios de vida, no hay cambios de estilo, no hay cambios de conducta, no hay un testimonio de vida en ellos, sino simplemente para poderlos ver como cristianos tienen que estar reunidos en un lugar cantando coritos y hablando en lengua, porque si los saca del lugar cantando coritos y hablando en lengua, usted no sabe qué son. Yo me acuerdo una vez que fui a Carolina, a una agencia de gobierno, oiga, y ese día estaba esa agencia repleta de gente, pero yo tenía una duda. Mi duda era si yo tenía que agarrar un número en esa oficina. Yo decía, bueno, y si yo agarro este número y después que espero aquí 4 horas, me decían que no es aquí. Así que yo lo que pensé, lo más lógico era, déjame preguntarle a la persona que está allí. ¿Y qué sucede? Que cuando yo voy caminando para preguntar a la persona, ¿esto es aquí o no es aquí? Una señora con todo un atuendo pentecostal se puso de pie y me gritó, ¡mire! ¡Haga fila como todos nosotros estamos haciendo fila! Y yo me volteé y le dije, mire señora, si lo único que voy es hacer una pregunta. No, pues para hacer la pregunta haga fila también. Pero, mire, entonces la persona que está en la mesa dice, ¿qué es lo que le sucede? Yo digo, mire, es que quiero saber si esto es aquí o no es aquí. Le dice, no, esto no es aquí, esto es 2 pisos más arriba. Me dice, si yo hubiera... Claro, pero como a mí no me gusta quedarme con nada. Yo dije, este es mi momento. Y de momento le dije, mire señora, yo pensaba hoy meterme a la religión. Pero viéndola a usted, que es de la religión, como usted ha actuado, mire, no me meto a la religión. Nada.
Se le crea un sentimiento de culpa. Ella además tuvo que haberse metido un año de disciplina. Porque, óyeme, a mí me parece el planteamiento de Duplessis un planteamiento bien pertinente. Dice, no, el énfasis del Pentecostés no es meramente el hablar en lengua, es testificar de Jesucristo, es vivir a Jesucristo, es respirar a Jesucristo, es presentar a Jesucristo como la alternativa que el ser humano necesita. De hecho, no puede existir un verdadero avivamiento que sea nada más que de ruido. No puede. O sea, un avivamiento que se dé solo en el contexto de ruido no es avivamiento. Para que sea un verdadero avivamiento, tiene que haber una capacitación, un deseo, un fervor. La palabra correcta me parece que es denuedo. Un denuedo por hablar de Cristo. Por ganar a otros para Cristo. Por hacer que otros vengan a los pies del Señor. Desde luego, David Duplessis plantea en la conferencia de Princeton, dice, es importante recordar que antes de la teología, ya los apóstoles tenían la experiencia. ¿Entendieron bien? O sea, hay quienes han despreciado la experiencia por la teología. Pero el argumento de él es fundamental. Dice, pero espérate un momentito. Nosotros le hemos dado la espalda a la obra del Espíritu dentro del marco teológico, pero se nos ha olvidado que antes de que se hiciera la teología, los cristianos lo que tenían era la experiencia con el Espíritu Santo. Y él hace una crítica bien firme. Él dice, hoy hay buena teología, pero falta una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Eh? Hoy cualquiera puede hablar y puede presentar una buena argumentación teológica. Y de hecho, nos encanta hablar de teología. Y nos encanta discurrir sobre aspectos teológicos. Pero finalmente lo que le da vida a la iglesia no es el discurso teológico. Lo que le da vida a la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Es la experiencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. De hecho, si uno va a mirar esto con mucha honradez, yo creo que la teología ha secado al mundo. Porque nos hemos ido nada más que al campo filosófico y no hemos trabajado ¿con qué? Con la experiencia. Y estos pentecostales cuando iniciaron no sabían nada de teología en lo absoluto. De lo que ellos dependían era de ¿qué? De la experiencia. Es más, y a veces decían cosas que decían, no, pero qué locura. Lo que era interesante era que Dios respaldaba eso. Que Dios lo respaldaba. Él dice, los predicadores hoy no tienen lo que los apóstoles tuvieron. Sin embargo, toda la teología que utilizan está basada en lo que los apóstoles escribieron. Y él plantea, dice, y los apóstoles no escribieron nada hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga, eran argumentos simples, pero de una confrontación extraordinaria. Él dice, me da pena pensar lo mucho que saben, pero tienen una falta inmensa de la experiencia personal que gozó la iglesia primitiva con tanta abundancia. O sea, imagínense, la iglesia primitiva, en aspectos teológicos, en su inicio, no tenía nada. Cuando los apóstoles salieron de Jerusalén, llenos del Espíritu Santo, óigame,
Ninguno de ellos había aprobado siquiera un primer año de un seminario extramuros. Lo único que les acompañaba era el poder del Espíritu Santo y lo que este poder del Espíritu Santo provocaba en ellos, un denuedo. Al punto de que ya sencillamente ellos tenían la convicción de que lo único que tenían que hacer era abrir la boca. Y el Espíritu Santo les va a capacitar en el momento. No se preocupen por lo que tengan que decir. Ustedes simplemente dispóngase a hablar y el Espíritu Santo va a capacitarlos para hablar. De hecho, Duplessis cita en su conferencia al Dr. King, un metodista episcopal que en aquel tiempo, me encantaría encontrar ese libro de él, dice: cuán presuntuoso es para nosotros el que intentemos una misión sin la investidura del Espíritu, cuando Jesús no se aventuró a entrar en su propia misión sin ayuda del Espíritu Santo. ¿Usted escuchó eso bien? Para Jesús entrar en la misión que iba a entrar, procuró primero ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Y él dice: cuán presuntuoso es para hoy el que nosotros intentemos entrar en una misión de iglesia sin la investidura del Espíritu Santo, cuando Jesús no se aventuró a entrar en su propia misión sin la ayuda del Espíritu Santo. Es más, dice el Dr. King, dice: cuánto cuidado tuvo Jesús de sus discípulos al punto de decirle: no se aventurarán en una misión hasta que no sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el verdadero desafío de un creyente? El verdadero desafío de un creyente es considerar con profunda responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, imagínense lo que se atreve a decir Duplessis en esta conferencia, 1959, en la Universidad de Princeton, seminario de Princeton, perdón. Dice: si todos los ministros tuviéramos la misma unción que tuvieron los apóstoles, ganaríamos el mundo para Cristo en una sola generación. Cita a otro ministro metodista presbiteriano, el doctor Sam Schumacher, y dice: las iglesias no carecen de gente estudiosa y mentes extraordinarias, están carentes de hombres y mujeres que puedan ser canales del poder de Dios en nuestros tiempos. O sea, yo creo que el gran problema que tuvieron los pentecostales fue el perder de perspectiva el justo balance. Porque no hay que negar la necesidad de hombres y mujeres doctos en las Escrituras dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Yo no creo que la iglesia necesita darle la espalda al conocimiento. Todo lo contrario. La iglesia necesita el conocimiento. El problema es que hemos perdido de perspectiva el justo balance. O sea, debe haber un conocimiento que le dé la bienvenida a la obra del Espíritu, a los carismas. Y debe haber una obra de los carismas que le dé la bienvenida también al conocimiento. O sea, el gran problema ha sido precisamente eso, el que hemos pretendido hacer reñir. Y yo vengo de ahí, o sea, yo vengo de escuchar conferencias donde el que estudiaba estaba hueco y vacío. Yo vengo de ahí.
donde el que decía voy a estudiar, inmediatamente le hacían la cruz de Santa Marta y ese no tenía parte ni suerte más. Pero no puedo negar el que muchas veces caíamos también en la misma trampa. Entonces, después que adquiríamos conocimiento, negábamos que la eficacia de la obra del poder del Espíritu Santo en la vida de los que no tenían el conocimiento, y pensábamos que toda la capacidad estaba en el otro lado y que todo el intelecto estaba en el otro lado. Y yo creo que la iglesia, la experiencia del avivamiento pentecostal tiene unos 100 y pico de años, no muchos. Y yo creo que si algo debemos hacer es repensarnos. Número uno, porque Pentecostés es para todos los cristianos. Pentecostés es para todos los cristianos. De hecho, todavía al día de hoy, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la semana de Pentecostés, utiliza la oración de Juan 23. Donde Juan 23, en su oración de aquel entonces, antes de la década del 60, oró en medio de los cardenales, pidiendo que el Espíritu Santo fuera quien dirigiera y gobernara la vida de la Iglesia Católica. Y todavía al día de hoy, casi 60 años después, 60 y pico años después, en la semana de Pentecostés, la Iglesia Católica cita a la oración de Juan 23. Y a mí me parece que si algo hoy debemos decirle al mundo es que se llene de una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué David Duplessis tenía problemas? Porque él afirmaba y decía que Pentecostés debe ser una fuerza en el cristianismo y no una denominación. Si hacemos de la experiencia de Pentecostés una denominación, pues ya sencillamente hemos enclaustrado la experiencia. Y mire, yo me he topado con gente llena del Espíritu Santo a quien yo no me he atrevido a preguntarle de qué denominación es. Porque cuando he preguntado me he llevado sorpresa. Una vez yo estaba predicando en la guagua de la ama y cuando me bajé, se bajó conmigo una señora y empezó a apoyarme y a elogiar lo que yo hacía. Imagínense un muchachito de 16, 17 años, aunque ustedes no lo crean, con pelo largo. Y aquella mujer oró por mí y habló en lenguas y me ministró y me dio una palabra de profecía. Y cuando yo al final le pregunté ¿y a qué iglesia usted asiste? Me dijo, yo voy aquí a la iglesia católica de aquí de San José. No era pentecostal. O sea, ¿hacia dónde debe dirigirse la iglesia? Porque el gran problema que tuvimos es que empezamos a consignar la presencia del Espíritu Santo a quienes entendíamos que debían tenerlo. Es más, llegó el momento donde si había una persona que no conformaba nuestro estereotipo, hablando en lengua, decíamos que eso era cualquier otra cosa menos del Espíritu. Y lo que hemos hecho es perder tiempo. Porque lo que necesitamos es avivar el don del fuego de Dios. ¿Y qué es avivar el don del fuego de Dios? O sea, en lugar de pretender
minimizarlo. Lo que necesitamos es avivar. Pues mira, qué bueno. O sea, ojalá. Claro, hoy en día la sociedad se ha llenado de lenguaje religioso, pero realmente no necesitamos lenguaje religioso. De hecho, pues yo he encendido el radio por la mañana cuando he salido de casa y he escuchado en un programa profano lenguaje religioso. Llama a un individuo para hacer un chiste de doble sentido, pero dice: Dios te bendiga, amén, amén. ¿Y qué tienes por ahí? Y es un chiste de doble sentido. Y uno dice: bendito el Señor. O sea, no es lenguaje religioso. O sea, lo que necesitamos es invitar a la gente a una experiencia con el Espíritu Santo. A Duplessis le preguntan que cuál es la importancia de ese énfasis tan grande sobre una experiencia con el Espíritu Santo, y él cita a Juan capítulo 14 y versículo 12. Él dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo voy, porque yo vuelvo al Padre. Y él dice que lo que Jesús planteaba aquí era que él quería que sus seguidores hicieran las mismas cosas que él había hecho en su ministerio. Pero para él hacer estas mismas cosas, tuvo que ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y para que los discípulos pudieran hacer esas mismas cosas, tuvo que decir a los discípulos: vayan a Jerusalén, aposéntense allí y no salgan hasta que no sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Claro, él da una respuesta extraordinaria al pensamiento de la gente que le está escuchando y le dice: mire, las lenguas no vinieron para que el Evangelio se propagase, porque ese es uno de los planteamientos que se hace. No es que la experiencia de hablar en lengua vino precisamente para que el Evangelio se propagara al mundo no cristiano o al mundo gentil. Y él hace unos planteamientos que desbarata por completo eso. Mira lo que le dice. Dice: todos los que estaban el día de Pentecostés en Jerusalén eran judíos. Por lo tanto, no se podía pensar que la intención era que el Evangelio se propagara porque eran judíos que sabían el idioma. El hebreo lo sabían. Por lo tanto, partir de la premisa que la intención del hablar en lenguas era para la propagación del Evangelio, no es una premisa correcta, porque ellos les oyeron hablar en las lenguas que hablaban los que hablaban esas lenguas donde ellos vivían, que no había ninguna necesidad, porque a fin de cuentas ellos conocían aquel idioma y conocían el idioma hebreo. Por eso estaban en Jerusalén, porque eran judíos que celebraban las fiestas de Jerusalén. Dice: esa no es la razón. La razón es que la experiencia del hablar en lengua fue el sello de la nueva experiencia que vino con el poderoso bautismo del Espíritu Santo. O sea, fue para demostrar que lo que allí había venido provenía directamente ¿de qué? Del cielo. Y ellos iban a tener la mejor evidencia que esos jibaritos que nunca habían salido de allí, y que algunos de ellos habían ido a Jerusalén nada más que las veces que Jesús los llevó, ahora de momento están hablando la lengua de los medos, y están hablando las lenguas de los griegos, y están hablando las lenguas de los mesopotámicos. Dice: ¿cómo es posible que esta gente que nunca ha salido de aquí les escuchemos hablar en las lenguas
que nosotros hablamos en estos lugares. Por lo tanto, la tesis de algunas denominaciones que plantean, dicen, no, porque el hablar en lengua eso fue para que el evangelio se propagase, pero una vez se propagó el evangelio, ya no se necesita hablar en lengua. Mire, si esa fuera la verdad, con la evidencia misma del día de hoy, esa verdad se caería. ¿Sabe por qué? Porque todavía el evangelio no ha sido propagado a todo el mundo. Y lo que es interesante es que después que ellos hablaron en lenguas el día de Pentecostés, siguieron hablando en lenguas. Y ya no estaban los de la diáspora allí. Y ellos seguían teniendo la misma experiencia. Ahora, escuche bien lo interesante. Conversaba yo en estos días pasados con un sacerdote amigo y me decía, Moisés, lo que es interesante es que algunos especialistas de la conducta humana en la experiencia católica han presentado argumentación bien contundente para demostrar que la experiencia del don de lenguas a quienes la practican les produce gozo en medio de las circunstancias más adversas, produce paz en medio de las tormentas más graves, produce sentido de seguridad en medio de las crisis más horribles. Y a la conclusión que los especialistas que han sido consultados sobre la experiencia del hablar en lengua, a la conclusión que llegan es que este es un fenómeno que en lugar de debilitar el carácter del ser humano, lo que hace es que lo fortalece. Lo fortalece para enfrentar crisis, para enfrentar problemas, para enfrentar adversidad. Lo fortalece para vivir una experiencia de confianza en medio de una sociedad en adebacle. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está lo malo del resultado? ¿Dónde está el argumento para evitar la experiencia? En ningún lugar. Si lo vamos a ver de la forma más simple y más sencilla, pues yo lo tendría que ver como lo veía un sacerdote amigo mío en Ponce, que me decía, Moisés, cuando yo estoy en depresión, yo me voy allí a Isabel, a Santa Isabel, perdón, me voy a Santa Isabel, y allí hay un viejo pentecostal en Santa Isabel que cuando me ve llegar me dice, curita, por aquí de nuevo hoy. Hacía tiempo que no lo veía. Me dice, sí, vengo para que ore por mí. Me dice, Moisés, me derrama 16 onzas de aceite Betty en la cabeza. Ora por mí. Me tira al piso, yo me revuelvo. Chicos, pero cuando yo salgo de allí, yo salgo como una plumita. Yo salgo nuevo. Óyeme, pues si esa solo fuera la experiencia del hablar en lengua, oiga, qué catarsis más extraordinaria, ¿verdad? Qué experiencia de liberación más extraordinaria, qué fuerza de capacitación más extraordinaria. Yo he conocido personas que en la experiencia más dolorosa de su vida, en la experiencia de perder hijos, han hablado en lenguas y les ha mantenido en pie en medio del dolor, precisamente esa fe que los ha llevado a una experiencia carismática. En su conferencia él cita y dice que cuando Pedro y Juan iban a la sinagoga, ellos iban a orar, ellos no iban allí a decirle a los judíos cómo tenían que hablar en lengua. Pero iban llenos de ¿qué? Iban llenos del Espíritu Santo.
Y desde luego, la tesis de él es que quien está lleno del Espíritu Santo puede aceptar los desafíos que el mundo le presenta. Y él dice que Pedro y Juan se toparon con un desafío, un paralítico que los desafió. Extendió la mano y le dijo, dame una limosna. Bueno, algo tienes que darme porque ya te extendí la mano. Dice, pero Pedro y Juan no tenían dinero para dar. Pero aceptaron el desafío. Dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué era lo que tenían? Lo que tenían era precisamente una influencia plena con el Espíritu Santo. Y cuando hay plenitud del Espíritu Santo en la vida, el ser humano acepta los desafíos. Yo le decía a algunos pastores en estos días que algunos de ellos están desilusionados con las cosas que están pasando en Puerto Rico. Le dije, a mí me deben aguantar la desilusión por un momento, porque la iglesia tiene una promesa de Dios mediante la presencia del Espíritu Santo en medio de ella, y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y llana y sencillamente, aun cuando de momento veamos que aparentemente la fe ha perdido, vamos a ver el desenlace final. Vamos a ver lo que sucede más adelante. De algo podemos estar seguros, y es que mientras haya presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia seguirá triunfante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Finalmente, Duplessis concluye su conferencia diciendo lo siguiente: para demostrar aquello que dije al principio de que el Espíritu Santo no tenía una intención denominacional, sino que tenía una intención de ¿qué? De alcanzar a todo hombre y a toda mujer que lo deseara. Había un hombre gentil que estaba orando a Dios porque deseaba tener una experiencia aún mayor con el Eterno. Se llamaba Cornelio. Y como él deseaba tener una experiencia mayor con el Eterno, 10 años después de Pentecostés, el Espíritu Santo desafía a Pedro, que ya y sencillamente todavía hasta ese momento, fíjese, 10 años con la presencia del Espíritu Santo, pero todavía permanecía en él ¿qué? Una idiosincrasia, una cultura de acepción de personas, donde no aceptaba ¿qué? Al mundo gentil. Y el Espíritu Santo lo desafía, y el Espíritu Santo le hace ir, y desde luego, cuando el Espíritu Santo le hace ir a la casa de Cornelio, y sucede la experiencia de Pentecostés en la casa de Cornelio, la reacción de Jerusalén es una reacción adversa. No está explícitamente, pero está implícitamente presentada, porque lo hicieron venir, porque le exigieron cuentas, porque él tuvo que dar una explicación. Venga acá, donde nosotros. ¿Qué es eso que usted anda por allá por los gentiles y allá también usted está anunciándole a ellos una experiencia del Espíritu Santo? Y que explíquenos eso bien aquí. Y mira la respuesta de Pedro. Dice, mira, yo no puedo explicar porque yo caí en un trance, yo caí en un éxtasis,
el Espíritu Santo me tiró al suelo y fue el Espíritu Santo el que me ordenó que fuera. Yo inclusive hasta lo resistí. Cuando me dijo que fuera, yo dije que no, pero Él me ordenó y me dijo que no llamara inmundo lo que Él ya había que limpiar. Es decir, en la proyección divina de la salvación, Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y había derramado su sangre para limpiar también a los gentiles. Y Él dice, mira, yo no tengo que ver con el asunto. Si para más, cuando me hablaron de eso, me chocaron en el piso, yo estaba en un éxtasis, yo no tenía control de mí. Cuando yo tenía control, yo decía que no. Pero al final, el Espíritu me ordenó que fuera. Y yo llegué. Y cuando yo llegué, ya necesariamente allí sucedió lo que sucedió. Y la iglesia primitiva de Jerusalén no tuvo otra alternativa que decir, verdaderamente, también el Espíritu Santo está llegando hacia la gentilidad. Porque la experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia para todos. No importa de qué denominación sea. No importa cuántos años lleve en la fe. La experiencia con el Espíritu Santo tiene que ser una experiencia para todos. De hecho, la iglesia que pone su énfasis en la obra del Espíritu Santo crece y prospera. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es que le damos muy poco reconocimiento, estoy buscando la palabra, le damos muy poco reconocimiento a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y a los cristianos no se nos puede olvidar que todo lo que acontece dentro de la vida de la iglesia y dentro de la comunión de los creyentes es obra del Espíritu Santo. Cuando se convierte alguien, obra del Espíritu Santo. Cuando alguien resuelve una situación de crisis, obra del Espíritu Santo. Cuando hay sanidad, obra del Espíritu. Oiga, esta es la era del Espíritu Santo. Y la iglesia no puede perder de perspectiva esa realidad, porque cuando la iglesia pone énfasis en la obra del Espíritu Santo, lo que esto hace es que hace que la iglesia crezca y hace que la iglesia prospere, hace que la iglesia sea dinámica, hace que la iglesia hable más la obra misionera y hace que la iglesia y los creyentes dependan más del Espíritu Santo. De hecho, la iglesia primitiva puso todo su énfasis en el Espíritu Santo porque no tenían otra opción. Que afirmar que todo lo que acontecía, si usted lee bien el libro de los Hechos, era el Espíritu Santo el que ordenaba, era el Espíritu Santo el que daba la instrucción, era el Espíritu Santo el que llamaba, era el Espíritu Santo el que resolvía todo era ¿qué? Era el Espíritu Santo. De hecho, era el Espíritu Santo el que los ponía a predicar, era el Espíritu Santo el que los llamaba para ministrar, era el Espíritu Santo el que los ponía a escribir. Todo el desarrollo de los evangelios sinópticos vino como resultado de la obra del Espíritu Santo. Mire que en la vida de un Mateo, en la vida de un Marcos, en la vida de un Juan, el ministerio de Pedro era obra del Espíritu Santo. Y David Duplessis nos invita a que comparemos y contrastemos. Dice, hoy tenemos buenos libros, grandes bibliotecas, pero nadie todavía ha podido predicar
como predicó Pedro en el día de Pentecostés. Y nadie ha podido ministrar como ministró Juan. Y nadie ha podido escribir como escribió Pablo. Y todos ellos plantean que la razón por la que ministraban de esa forma era como resultado de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y yo creo que al día de hoy, pasados 100 y pico de años, nosotros necesitamos preguntarnos si debemos repensar mejor no solo nuestra liturgia, sino si debemos repensar mejor nuestro lenguaje. El día pasado alguien se me acercó y me dijo: ve, así es como me gusta oírte predicar a ti. Yo me sorprendí, ¿cómo? Me dice: así como predicaste hoy. Hoy sí que el Señor te usó. Y yo le dije: mira, yo te agradezco muchísimo la pompa de tu comentario, pero yo quiero que tú sepas que probablemente las otras veces que no te ha gustado es porque no te gustó lo que yo dije. Pero el que no te haya gustado lo que yo haya dicho en el sermón no quiere decir que hoy no somos el Espíritu Santo que otras veces. Pero hasta en esa trampa hemos caído. Hemos caído en la trampa de inclusive sentirnos con el derecho de juzgar lo que acontece en la vida de la iglesia, en lugar de afirmar que todo lo que acontece porque el Espíritu Santo es amo y Señor de la vida de la iglesia. Si partiéramos de esa premisa, desde luego entenderíamos que el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los apóstoles. El libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que sucede en los Hechos, ¿a quién se lo atribuyen ellos? Al Espíritu Santo. Pues la iglesia hoy debe hacer lo mismo. Atribuirle al Espíritu Santo todo aquello que acontece, que es para la edificación de la iglesia. Y en lugar de caer en la trampa de apropiarnos del reconocimiento. De hecho, hoy en día muy pocas veces oímos decir lo que el Espíritu Santo hizo. Generalmente lo que escuchamos es lo que yo hago. Es lo que yo hago. No, y el Señor me usó y yo hice esto. Y el Señor me usó y yo hice esto otro. Y no atribuimos al Espíritu Santo la gloria, el honor y la honra. De hecho, Duplessis termina, y yo quiero concluirlo aquí, pero Duplessis termina su conferencia de 1959 diciendo: una vida llena de unción del Espíritu Santo no busca los dones, más bien busca al que da los dones. Una vez intimamos con el dador de los dones, estamos frente a alguien que dice la Escritura que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Oye, si tú estás intimando con el que le encanta dar, ¿usted no ha estado con alguien que le gusta dar? Mire, yo conozco gente que le fascina dar. Y uno dice: Dios mío, ¿por qué será así? Porque cuando no tiene que dar se desespera. Yo te quisiera dar algo, pero ¿por qué tú no me tienes que dar nada? No, pero mira, chico, llévate esto que está aquí. ¿Usted no se ha topado con gente así? Yo me he topado con gente así. Que uno va a visitarlos y uno simplemente lo que baja a decirle hola, y la desesperación de ellos es buscar qué te pueden dar. Sí, mira chico, espera, es que te quiero dar, pero es que
aquí, yo no vine a buscar nada. No, mira, espera un momentito, dame. Y se tiran allá y cortan un jacino de dinero. Y dicen, chico, pues no, es que tú te tienes que llevar algo. Pues así es el Espíritu Santo. Nadie sale con las manos vacías cuando intima con el Espíritu Santo. Nadie. El que intima con el Espíritu Santo siempre sale con las manos llenas. Y él va a dar. Ahora, lo que nosotros necesitamos como iglesia es tener el cuidado de no desplazar al Espíritu Santo de su función dentro de la iglesia. Y no se preocupe por el orden. Si tal parece que el apóstol San Pablo sabía y dejó bien demarcado cuál debe ser el orden. Yo no creo que la iglesia, por los exabruptos, debe tener temor a la obra del Espíritu Santo. Pero si hay reglas para eso, hay reglas. Yo las aplico. Yo no tengo problema en aplicarlas. Cuando una persona viene donde dice, yo te traigo un mensaje de parte del Señor, yo voy a escuchar el mensaje con la cabeza inclinada. Y cuando termina de dar el mensaje, yo aplico la regla bíblica. A veces un alón de oreja y digo, mira, lamentablemente no quisiera decir lo que te voy a decir, pero Dios te usa. Pero cuando es una pamplina, yo se lo digo, le digo, tú me vas a disculpar, pero eso pudo haber venido de tu mente, pudo haber venido de tus buenos deseos, pero eso no es bíblico. Es que tú no crees a la obra del Espíritu, no, porque creo a la obra del Espíritu, que te estoy diciendo que eso no es bíblico, y no te lo voy a aceptar. Pero yo no tengo que tener miedo. Si tenemos la Escritura para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu, ¿verdad? Eso es como cuando el cirujano lleva al paciente a la sala de operaciones y dice, bueno, si se me ve un arresto respiratorio, no te preocupes, yo tengo con qué sacarlo de la red. Ahí se ve un arresto cardiopulmonar, pues no hay problema, yo tengo con qué sacarlo de ahí. Y si en la anestesia se me queda dormido, pues no te apures que yo tengo con qué despertarlo. Pero no por ello, por lo que pueda suceder, vamos a dejar de hacer la operación. Pues lo mismo tiene que suceder en la vida de la iglesia. Pero pastor, y si se levanta alguien, pues mira, aquí está la Escritura, lo pasamos por el filtro, y si pasa la prueba, es la bíblica, pues damos gloria a Dios. Y si no pasa la prueba bíblica, le decimos, mi hermano, usted se ponchó, usted no llegó a primera. Pero no por eso vamos a dejar de tener que tener el cuidado de entender que la iglesia es gobernada y es dirigida por el Espíritu Santo. Y si Él es el soberano, que haga como Él quiera. Sí, el micrófono va por ahí, porque es para que los que están por internet escuchen también. Adelante. Pastor, como el Espíritu Santo es como las estrellas que inclinan, pero no Ajá. parte de esa responsabilidad es mía, porque yo decido si busco de Dios cada día más, si imprimo o no imprimo. Y para eso, pues como usted dice, hay unas normas y unas reglas. ¿Puede una persona que tiene el Espíritu Santo hacer cosas que no están bien hechas? Por ejemplo, una persona que estuvo del mundo del homosexualismo, viene al cristianismo, se convierte, recibe el Espíritu Santo, pero su conducta deja mucho que desear y es público, pues el continuar con el mismo estilo de vida. Yo entiendo que si yo soy adicta y salí de mi adicción, pues yo debo evitar el entrar en contacto con personas adictas o ponerme en riesgo en los ambientes que son propicios para yo caer nuevamente. Yo creo que esa es mi responsabilidad, y el Espíritu Santo, en tanto y en cuanto yo busque cada día de Él, es quien me da esa fuerza
Jesucristo Dios, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, una lámpara va a alumbrar en tanto y en cuanto esté conectada. Una vez la desconectamos, se apaga. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dirige a todo lo que es justo y a todo lo que es verdadero. Y desde luego, una de las tareas más extraordinarias del Espíritu Santo es que a la hora de nosotros ser tentados, el Espíritu Santo nos hace saber que es una tentación. Yo no conozco a nadie que haya pecado sin saber que estaba siendo tentado. Ni por teoría ni por práctica. O sea, juzgar con justo juicio. Sí, claro. Sí, y desde luego, el gran problema es que la gente se desconecta de Dios. Y Jesús lo dijo perfectamente claro: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, en la medida, alguien una vez usó esta expresión y dijo: en la medida en que intimo con el Espíritu Santo, me separo del pecado. En la medida en que me acerco al pecado, dejo de intimar con el Espíritu Santo. O sea, ese es el gran problema, y nos puede suceder a todos. Nos puede suceder a todos. O sea, todos estamos en riesgo de eso porque no hay acepción. O sea, no hay acepción. Dios no tiene nietos y no hay preferidos. Y de la única manera que podemos vivir una vida de intimidad con el Espíritu Santo es que nos mantengamos en la intimidad. Si nos separamos de la intimidad, obviamente es como empezar a dejar caer un montón de cosas. Perdemos la pasión por la palabra, perdemos la pasión por la oración, perdemos la pasión por el compartir la fe, perdemos la pasión por congregarnos, y cuando venimos a ver, poco a poco vamos cayendo. Por eso es importante el consejo de Jesús: separados de mí. O sea, nada, que nos podemos caer, sí, pero sacúdete, levántate y vuelve y agárrate del Señor. Sí, como decía don Cholito, encabulla y vuelve y tira, no te quedes desencabullado. Pastor, corrígame en esto. Hace unos meses, predicando, citó un joven con una conducta homosexual y me corrí en esto. Pastor, llevo 20 años que no hago ningún acto por amor a Dios. Sí. Así. Sí, así fue que dijo, sí. 25 años. Esta persona simplemente dice: yo reconozco que tengo una inclinación hacia el homosexualismo, pero como consecuencia de servir al Señor no lo practico. Para mí me parece que ese es el acto más honesto, porque ese es el problema de él, esa es la circunstancia de él. Yo tengo también las mías. O sea, yo tengo las mías, y por amor al Señor tengo que negarme a las mías, y cada cual tiene la suya, y por amor al Señor tiene que negarse a la suya, porque, o sea, esto no es un asunto. El gran problema nuestro es que nosotros generalmente repartimos para los demás. Y mire, hay gente que inclusive hasta en la iglesia se molestan conmigo porque dicen: tú no debes decir las cosas así, pero ¿y cómo las puedo decir? De hecho, una vez hasta irónicamente, en un culto de domingo, dije: hermano, yo quiero pedirle a ustedes excusa y perdón porque yo les he mentido a ustedes, y era porque la persona estaba sentada ahí al frente, y yo quería, yo quiero que ustedes me perdonen porque yo les he mentido. Yo nunca he cometido un pecado, yo nunca he mentido, yo nunca he hecho una falta, yo nunca he desobedecido al Señor, nunca yo he hecho nada que atente contra la vida espiritual. Y después que terminé de decirlo, dice: ¿alguien me lo cree? Que levante la mano, y nadie levantó la mano. Y pues, entonces, ¿para qué voy a decir lo que no es verdad? Pues yo prefiero decir lo que es verdad. Yo puedo fallar como falla cualquiera, y puedo caer como cae cualquiera, y puedo errar como yerra cualquiera. Lo que es importante es que yo pueda tener perfectamente claro que separado del Señor nada puedo hacer. Si me separo de Él, me estrello. Entonces, la única fórmula para no separarme del Señor es intimar con Él.
la disciplina de vida cristiana es importante. Habíamos concluido que pienso, si estoy incorrectamente, que esos 20 años que llevaba esta persona, Sí. ¿verdad? Negándose a sí mismo, le dio el poder al Espíritu Santo Pues, para él negarse ante esa debilidad que él reconoce que la tiene. Pues claro. Está el Espíritu Santo ministrando a él, por lo tanto, no tuvo que sacrificarse tanto para dejar de hacer lo que al Señor no le agrada, porque el Espíritu Santo fue el que le dio el poder para él poder estar esos 20 años sirviendo al Señor. Además que Es lo que a veces no entienden algunas personas. Ay, pero es que yo no puedo dejar esto, pero es que el Señor lo hace. Sí, además que es lo bíblico. Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, siempre hay algo de nosotros que tenemos que negar. O sea, la dimensión de la nueva criatura, ese lenguaje que utiliza Pablo de que el espíritu riñe con la carne y la carne con el espíritu, esa dimensión de la nueva criatura siempre va a reñir con la vieja. Siempre. O sea, como yo el día pasado le estaba diciendo a alguien que pasé un coraje y me dijo, ¿le hablaste mal? Y yo no lo pensé, pero no lo dije. Porque a fin de cuentas, es la disciplina lo que es importante. Es la disciplina, es cuando uno puede decir, no, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora, para cerrar este planteamiento, yo creo que es importante, ¿cuál debe ser la tarea de la iglesia? Mira, en lugar de condenar, David Wilkerson contaba una experiencia que él había tenido con una joven a la que había sacado de las drogas 3 veces, y las 3 veces la muchacha había recaído. Y uno de los días que estaba caminando por las calles de Nueva York se encontró con la muchacha llamada en el libro María, y la encontró obviamente deambulando, y cuando ella lo ve a él le grita, reverendo Wilkerson. Entonces corre hacia donde él la abraza y le dice, ¿qué pasa? Dice, volví de nuevo a caer. Y él dice que pues, ¿qué le digo ahora? Pues si ya ha recaído 3 veces, ¿qué le digo ahora? Y dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, dile que procure ser llena de mi espíritu. Y él en su libro dice que lo único que le dijo a ella fue, mira, vamos a hacer algo, voy a orar por ti para que seas llena del Espíritu Santo, porque lo que tú necesitas es ser llena del Espíritu Santo. Y él cuenta en su libro que oró por ella, fue llena del Espíritu Santo y nunca más volvió a las drogas. O sea, pues en lugar de yo ponerme a condenar al que bebe y a condenar al que fuma y a condenar al que hace tal cosa y a condenar al que tiene un estilo de vida distinto al mío, lo que tengo que hacer es decirle, mira, el reino de los cielos corre riesgos. Invítalo a que sea lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque de modo si alguno está en Cristo, que algo el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Si Él es el que nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el discurso de la iglesia? Y yo creo que la iglesia, y cuando digo la iglesia me incluyo, o sea, la iglesia ha perdido la dimensión de su discurso. El discurso tiene que ser el mismo de Pentecostés. La gente necesita ser llena del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga.